gracias por continuar con nosotros en Dinámica Económica. Ahora te digo una cosa. Mira, la garganta me traicionó. Tómate un traguito de café. Ay, sí. Pero tómate un cafecito, Cafecito Santo Domingo, pero sí, para Dios. que me mejore. Tú sabes que, Delgado, que la reforma fiscal es algo que no nos la despinta nadie. No la despinta nadie. De hecho, hay como un consenso psicológico. Sí, exacto. Hay un consenso psicológico de todo el mundo de que algo hay que hacer. Ahora, también esto tiene que ser doble vía. Antes de seguir con el asunto de dónde podemos generar más ingresos, hay que hablar de que el gobierno se ha comprometido a una reforma también del gasto. A una reforma del gasto. Sí, del gasto. ¿Verdad? Hay que mejorar el gasto, la calidad del gasto. Hay que mejorar la calidad del gasto. Y también, Jairo, el gobierno debería proponerse no reducir el gasto. No, para nada. Porque reducir el gasto es complicado. Congelar el gasto también es complicado porque hay demandas sociales. Pero sí debería proponerse incrementar el gasto cada año en una proporción menor a la proporción en que aumenten los ingresos cada año. Sí. Esa propuesta la tiene Magín hace un tiempo. Claro, o sea, no es que tú no aumentes. Incluso nosotros en el periódico El Dinero sacamos un trabajo. Así es. Hace un tiempito sobre eso, donde hacíamos referencia a que en los últimos 3 años de este gobierno, las recaudaciones del gobierno, los ingresos del gobierno se habían incrementado en más o menos un 40%. Sí. Sin embargo, los gastos del gobierno se habían incrementado un 44, 45%. Si en lugar de haberse incrementado un 44, 45% de los gastos del gobierno, se hubieran incrementado un 20%, vamos a decir la mitad en términos proporcionales de lo que aumentó el ingreso, entonces el déficit hubiera bajado sin bajar el gasto. O sea, aumentando el gasto, pero en una proporción menor. Pero no puede ser que el gobierno siga aumentando el gasto en una proporción superior a la proporción en que le aumenta el ingreso, porque entonces el déficit siempre va a ensancharse. Además, en vez de estrecharse. Importante, está bien que se haga la relación deuda-PIB, pero el déficit que se cubre con deuda, la deuda se paga con ingreso. Con ingreso. Entonces, con ingreso. Tú tienes que hacer una comparación deuda-ingreso. De hecho, yo le mandé principalmente lo que tiene que ver la directora. Con el pago de interés. Le mandé un gráfico a la directora. A la directora. Quiero pedirle excusa porque lo mandé ahora. Entonces, en ese gráfico queda visto cómo ha ido todo el proceso de compromiso, o sea, cuánto se han comprometido los ingresos nuestros respecto al pago de intereses. Al pago de intereses. Intereses de deuda. De deuda. Sí. Y también en el gráfico está expuesto cómo se ha comportado el PIB. Obviamente el PIB para uno tener una referencia de la relación que hay respecto a la deuda. Entonces, claro, el 2020 es un año que uno tiene que ponerlo aparte, porque el 2020 fue un año excepcional. Además, un año de responsabilidad compartida. Sí, exacto. Fue un año. Responsabilidad compartida. Sí. Yo siempre digo que el año 2020, la pandemia en el 20 duró 9 meses. En el 20, 9 meses, porque empezó en marzo aquí, cuando se cerró la economía. Entonces, de esos 9 meses, hay 4 meses y medio que administró Danilo Medina y 4 meses y medio que administró Luis Abinader. Por lo tanto, es responsabilidad compartida ahí. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a la calidad del gasto, o esa mejoría respecto a gasto capital y gasto corriente, es hacia donde tenemos que ir. No congelar ni reducir gasto. No. Es la velocidad en la que aumentamos el gasto. Sí. Es la que hay que reducir. Gastar más, pero en menor proporción. Sí. Es eso, Jairo. O sea, sí. Por ejemplo, la contratación de profesores o de médicos. Eso hay que hacerlo de manera constante. Sí, exactamente. Eso no se puede tener. Tú no puedes tener eso. Militares, policía, técnicos, seguridad. Tú no puedes. No. O sea, hay áreas donde como quiera que sea siempre va a haber un crecimiento, un aumento. Ahora, tú puedes desacelerar el gasto público, desacelerarlo un poco. Mira el gráfico que está ahí. Y yo pongo ese ejemplo siempre. Sí. Fíjate que ese gráfico que bien, ojalá pudiéramos acercarlo más. Yo le mandé el gráfico solo a ella también. Ahí tú tienes la situación, Jairo. Bueno, también lo está acercando. ¿De qué esto se refiere? Ese es el pago, esa barra. Ese es el compromiso que hay. Sí. De intereses de deuda, intereses y capital que se van venciendo cada año. Fíjense, cada barra de esas es un año. Míralo ahí cerquita. Y fíjense cómo cada año aumenta el compromiso del gobierno como porcentaje de los ingresos para pagar compromisos de deuda. O sea, el año pasado, mire el año pasado nada más. El año pasado, por ejemplo, 2023. El gobierno destinó el 25% de sus ingresos a pagar. Para pagar deuda. Sí.
El 25%. Y si ustedes se fijan, hace, por ejemplo, 20 años o menos de 20 años, 2005, bueno, sí, 2005, 20 años, era un 9%. 9%. O sea, menos de una décima parte. Claro, hay que entender. Y hoy día es una cuarta parte. Hay que entender que la economía era más pequeña, había otras necesidades. Pero hay que entender también, Jairo, hay que entender también la proporción del gráfico. Sí, obviamente. O sea, fíjate que si la economía era más pequeña y se pagaba un 9%, y hoy día la economía es más grande y se paga el mismo 9%, como quiera se está pagando más. Sí, claro, se paga más, ¿no? Porque o sea, es la proporción. Es que ha aumentado no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos. Así es. Entonces, eso es bárbaro. Entonces, en algún momento eso hay que detenerlo. ¿Cómo detenerlo? O disminuir la velocidad. O desacelerarlo. ¿Cómo? Bueno, mejorando los ingresos y optimizando el gasto, optimizando la calidad del gasto. Sí, sí. O sea, si tú vas reduciendo un poco, entonces tenemos un déficit de 231 mil millones de pesos este año. Que el año que viene sea de 200. 31 mil millones. Que el año siguiente sea de 180 mil. Exactamente. Que el año siguiente sea de 170 mil. Y en algún momento eso vamos a tener un déficit equilibrado. Eso está creciendo muy fuerte. Y no un déficit en crecimiento. Mira cómo va eso. Eso va como una escalera. Como una escalera, señor. Sí. Entonces, eso se detiene mediante una combinación. Porque fíjense que el déficit se corrige con base en varios aspectos o con una combinación de esos aspectos. Tú te ingresa un dinero y tú gastas en ese periodo más de lo que te ingresa. La diferencia entre lo que te ingresa y lo que tú gastas es el déficit. ¿Cómo tú corriges el déficit? O aumentas tus ingresos en una proporción similar a tus gastos, o reduces tus gastos en una proporción similar a tus ingresos, o reduces tus gastos en una proporción menor y aumentas tus ingresos en una proporción un poco mayor y por lo menos vas acercando o estrechando en el tiempo ese déficit. ¿Y la otra opción? La otra opción es una combinación de ambas. No, y la deuda también. Tú puedes endeudarte para cubrir déficit. Sí, porque tienes que endeudarte. No, pero ya esa opción, pero que esa opción es para cubrir déficit y que tu déficit como quiera siga aumentando. Exactamente, sí. Que es la opción que ha utilizado el gobierno en los últimos 15 años. No. 15 años, sí. Porque 15 eso fue de 2010 para acá, de 2008 para acá. Del 2008 para acá fue que el gobierno comenzó a endeudarse de manera brutal. Porque comenzó el déficit en 3%. No, pero no solo eso. Sino porque a la gente aquí nosotros nos olvidamos de eso. Miren, cuando Leonel Fernández retornó al poder en el año 2004, fue en medio de una crisis. Sí. Pero resulta que habían elecciones intermedias y en el 2002 el PRD, que hoy es el PRM, con Hipólito Mejía, ganó el Congreso de manera casi absoluta. Sí. Por lo tanto, cuando Leonel llega en el 2004, del 2004 al 2006, Leonel tenía un Congreso en contra. Sí, tenía un Congreso, tenía un solo senador. Un Congreso controlado ¿por quién? Por el PRD. Sí. Por lo tanto, le aprobaban menos deuda. Ajá. Cuando se dan las elecciones de medio término de 2006, entonces el PLD con Leonel Fernández gana el Congreso. Así es. Entonces, al ganar el Congreso, a partir del 6, 7, 8, ahí vino la crisis internacional. Comienza y empezó entonces la justificación de la deuda. Vamos a endeudarnos. Es cierto. Entonces, de ahí para adelante. Era un sello, decía sello gomígrafo. El sello gomígrafo. Entonces, decían los sellos gomígrafos. Vamos a ver ahora. La gente que decían sello gomígrafo antes son los que están gobernando ahora. Sí, vamos a ver ahora. Entonces, ahora tienen un sello gomígrafo, pero no le dicen sello gomígrafo. Exactamente. Pero bueno, pero es lo mismo. Lo único que cambió fue. El sello cambió de mano. Exacto, el ente dominante. El ente dominante. Antes dominaba uno, ahora domina otro. El sello cambió de mano. Pero finalmente lo mismo. Ahora sí, hay. Delgado, la directora está bien, Delgado. Otro aspecto, sí, la directora está en su asunto. Otro aspecto, mira, directora, mira. Bien. Otro aspecto, Jairo, que hay que tomar en cuenta para en cuanto a esto, es que la reforma fiscal también tiene esas características. Así es. O sea, ¿cómo se mejoran los ingresos con una reforma fiscal? Bueno, tú puedes, por un lado, crear nuevos impuestos, lo cual está prácticamente descartado en esta ocasión. Lo otro que puedes hacer es aumentar tasas de impuestos existentes. Sí. Por ejemplo. Pero no descarte la creación de nuevos impuestos, ¿eh? Sí, yo lo descarto. O la ampliación de la base, eso sí viene. Esa es la otra parte. Entonces, eso viene, perfecto. Tú puedes crear nuevos impuestos. Sí. Lo cual creo que está descartado. Puedes aumentar tasas de impuestos existentes. Ajá. Como por ejemplo el ITEVI, que está en 18, que tú lo subas a 20. Tampoco, eso también es inaceptable, pero que eso se puede hacer. O sea, un impuesto que ya existe, tú le subes la tasa. No lo descartes. Entonces, bueno, aumentar tasas de impuestos existentes o ampliar base imponible, que implica
el mismo impuesto existente, aplicárselo a bienes y servicios que hoy día están exentos. Exactamente. Entonces, cuando tú amplías la base imponible. Ejemplo, en la reforma que hizo Danilo, se amplió la base imponible del ITEVIS. ¿Por qué? Porque habían productos como los aceites comestibles, el chocolate, el azúcar, no recuerdo, el café, sí, que no pagaban ITEVIS y se le aplicó el ITEVIS. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ahí el gobierno? Que amplió la base imponible de un impuesto existente, aplicándoselo a áreas que no tenían ese impuesto. Sí. Entonces, tú puedes crear nuevos impuestos, aumentar tasas de impuestos existentes o ampliar base imponible. O una combinación de dos o de los tres elementos que estoy mencionando. Puede hacerse una combinación de los tres elementos o una combinación de dos de ellos, como se hizo, repito, también en la misma reforma de Danilo. Tú puedes bajar tasa también, porque el CRES, Sí, el CRES tiene algo metido en la cabeza que yo no lo entiendo todavía. Di que es el CRES porque la gente se queda. ¿Qué es el CRES? El Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, el CRES, que Miguel Collado Di Franco. Exacto, que es una organización. Una institución, de investigación económica. De investigación económica, sí, exactamente. Bien, entonces, es una propuesta que ellos presentaron hace 9 años, que no la han reformulado, parece, porque ellos están proponiendo que el ITEVIS sea bajado a 10 y que le pongan ITEVIS a todo. A todo, sí. A todo. Pero eso es como la frente mía. Eso, un poco descabellada, ¿verdad? Sí, bueno, sí, no. No, Delgado. Eso es lo que tiene una ventaja. No te vista que no va. 10 no, porque 10 es mucho. Un exceso. Bajarlo a 10 es un exceso. Ellos están apostando a la dinamización del consumo con eso. Pero no solo a la dinamización del consumo, sino no es a eso solamente, Jairo. Lo que pasa es que si tú le aplicas ITEVIS a todos los bienes y servicios, a todos, aunque baje la tasa, tú reduces considerablemente la evasión. La evasión del ITEVIS. Porque ¿dónde está la informalidad de la economía como quiera? En la informalidad sí tú vas a tener la informalidad, pero la reduce en la formalidad. Sí. En la formalidad hay evasión de ITEVIS. Sí. Y tú puedes reducir el ITEVIS en la formalidad si tú le aplicas ITEVIS a todos los productos. ¿Por qué? Porque así entonces todos los reportes de venta que te hagan las empresas, todos tienen que tener la justificación del pago del ITEVIS cuando tú vayas a impuesto interno. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa aquí, señores? Fíjense qué es lo que pasa. Tú tienes empresas que venden productos exentos y que venden productos grabados. Sí. Y al tú tener empresas que venden productos exentos y productos grabados, entonces ahí hay un rejuego porque entonces la empresa te puede reportar unas ventas, un volumen de venta, incluyéndote más ventas de bienes exentos que de bienes grabados para entonces justificarte ahí que no, que esto no paga ITEVIS. Yo vendí 100 millones, pero de los 100 millones hay 70 millones que, no paguen, que son productos que no pagan ITEVIS. Pero posiblemente son 30 millones que son productos que no pagan ITEVIS, son los otros 70 sí. Pero entonces se la ingenian para hacer algún tipo de combinación con eso. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en los supermercados. Porque el supermercado tiene una característica. El supermercado vende bienes grabados y bienes exentos. Porque vende comida. Es difícil como quiera, Delgado. Es difícil. Por la facturación electrónica que hay ahora. Bueno, cada factura tiene un comprobante. Que se está comenzando a implementar ahora. Sí, pero cada factura tiene un comprobante como quiera. Todo tiene su truco. No, yo no sé. Todo tiene su truco. Explícame eso a mí porque yo lo veo el comprobante. Pero todo tiene ¿Tú crees que puede haber su truco? Un banco offshore ahí? Bueno, yo lo que te estoy diciendo es un sistema offshore. Lo que yo te digo es que todo tiene su truco. No, yo no sé. Eso es lo que yo te digo. Lo que tú estás diciendo es delicado. Además, hay otra forma. Hay otra forma. Porque es que ciertamente yo te vendo un producto grabado y un producto no grabado. Hay facturación electrónica, es cierto, pero la empresa tiene la obligación de emitir cada factura con comprobante fiscal. Sí. Pero hay comprobante fiscal, hay NSF, número de comprobante fiscal, para consumidor final y para crédito fiscal. Sí, pero aún ese consumidor final cae allá. Esa es una venta registrada. No, eso es lo que tú no sabes. Es una venta registrada. Eso es lo que tú no sabes. No, yo no sé, pero debe eso ser es lo que tú no sabes porque posiblemente la caja tenga algún tipo de mecanismo mediante el cual las que son de comprobante fiscal se registran. Las que no son de comprobante fiscal simplemente te sale la factura. Que el software mande para otro lado. Pero el software te manda para otro lado. Se puede hacer eso. Que imprima un comprobante fiscal falso. Falso no. O sea, me refiero para consumidor final. Un comprobante fiscal que no se registraría en la base de datos. Sí, pero por la venta, por la compra. Bueno, la compra al por mayor que hacen las empresas, eso se cruza. Si no, pregunta que han descubierto. No todo se cruza. A los chinos le tiraron por eso. Por la compra que importaban. No, yo no soy inocente. A 11 chinos. A 11 chinos. Yo quiero ser inocente. De cientos y hasta de miles. No, pero yo quiero ser inocente. Si quieres, está haciendo más inocente de la cuenta. Dame una pausa.
Volvemos en breve, Está bien. dinámica económica. Está bien.